Libro de Corintios, de Primera de Corintios, y está después del 15, no se olvide. ¿Sí? Me gustaría compartir algunos conceptos. Saben que dice la palabra de Dios que para Dios no hay ni judío, ni gentil, ni griego. El pueblo de Dios había sido llamado por el Señor para ser sacerdotes dentro de una nación, dentro de las naciones de la tierra. Israel tomó ese concepto y pensó que Dios solamente era para ellos. Al tal punto que se cerraron a esta manifestación de Dios, que el día que Jesucristo, el Mesías, ¿sí?, apareció, ellos no lo pudieron recibir, porque no podían ver más allá. Se entraron en un celo y por ese celo que tuvieron, sus ojos se cerraron espiritualmente y no pudieron reconocer que el Mesías estaba en medio de ellos. Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Caminé entre ustedes, hice milagros entre ustedes, manifesté mi gloria entre ustedes, pero ustedes cerraron su corazón y rechazaron. Por eso dice la palabra que el evangelio, el mensaje fue tomado y entregado a los gentiles, aquellos que no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí, por causa de Cristo, que antes no eran pueblo de Dios, pero ahora sí son pueblo de Dios. Dice esa rama injertada, ¿sí?, en el árbol de la vida de Dios. Esto nos enseña la palabra del Señor, nos habla. Para Dios no hay diferencia de naciones. También la Biblia dice que para Dios no hay ni esclavo ni libre, que para Dios todos son iguales. En esa época, cuando la Biblia se escribió, existía la esclavitud y llegaban a la iglesia personas que eran amos y otros que eran esclavos, pero delante del Señor todos eran iguales. Dice la palabra de Dios también, o enseña este concepto, y es maravilloso, porque para Dios no existe ni hombre ni mujer, dice la Escritura. Todos somos iguales delante de Dios. Escuche esto porque es importante. Todos estos movimientos que tratan de igualar o poner en el mismo nivel a la mujer que el hombre, ya Jesús lo había hecho. Jesús le había dado un lugar a la mujer que no lo tenía ningún otro ministerio, ni lo tenía en ningún otro lugar. Dios le había permitido, había usado a Jesús para que las mujeres fueran colocadas en el mismo lugar que le correspondía a los hombres. El clero decía que solamente era un beneficio de los hombres recibir a Dios. Si nosotros estuviéramos en una sinagoga, ¿saben lo que sería esto? Por ejemplo, todos acá sentados los hombres, ¿sí? Imagínense allá arriba como un atrio y todas las mujeres allá detrás de una pared con agujerito. Qué bendición, ¿no? Los hombres de Dios. Eso sí que sería un culto, ¿no? Por eso la Biblia dice: la mujer calla en la congregación de los santos. No era porque no le permitía hablar, sino porque si le gritaba al marido de allá arriba, el que estaba sentado acá, ¿qué dijo?, se estropeaba la reunión. Entonces Pablo le dice: la mujer aprenda en silencio, no hables allá atrás. Y cuando tenga dudas, cuando llegue a su casa, consúltele a su esposo. Jesús, ¿qué hizo? Puso a la mujer y al hombre en el mismo lugar. Le permitió servir. De hecho, la mayoría de los milagros hechos fueron hechos a mujeres en la Escritura. ¿Sabía eso? Cuéntelos. No solamente eso, sino que el día que Jesús resucitó, se le presentó a las mujeres. ¿Saben por qué? Porque la noticia iba a correr rápido. La noticia iba a correr, dijeron. Si le decían a Pedro, y capaz que Pedro, pero le dijeron a la mujer, listo, ya está. No, pero esto habla de la reivindicación. ¿Por qué se le apareció a las mujeres? ¿Sí? De hecho, escuche esto, el día que Samaria fue rescatada por una mujer, por el mensaje de una mujer. Amén. Entonces ahí es donde encontramos nosotros que Dios le da el mismo lugar a la mujer que al hombre. Gloria. ¿Sí? Aunque en esta época era una época machista, ¿sí?, conservadora,
Una época donde ponía a Dios, ¿sí? Donde el hombre hacía la diferencia, si eras rico, si eras pobre, si eras esclavo, ¿sí? Si eras mujer. La mujer no podía caminar al lado del hombre, tenía que caminar unos pasos atrás, ¿sí? Hoy en culturas orientales encontramos eso también, esas prácticas. Ahora escuche esto. Aunque para Dios todos son iguales, y para Dios todo el mundo está al mismo nivel, ¿sí? Hay personas que son diferentes. Dígale que tiene al lado, hay personas que son diferentes. Y me gustaría que leyera conmigo versículo 17. Dice, del capítulo 16 de Corintios, 1 Corintios: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Alcaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortan mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Leemos el 18 de vuelta. Porque confortan mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Ponga su mano en su corazón en esta noche y dígale al Señor que le hable en el nombre de Jesús. Dígale que le hable, que le ministre en esta noche. Que la palabra de Dios sea para usted. Que usted no piense que, qué lástima que no vino fulano de tal, o lástima que no vino mi esposo o mi esposa. No, no, es para usted. Señor, en esta noche quiero pedirte en el nombre de Jesús que ministres en nuestros corazones, que traigas, Señor, esa palabra de vida a cada uno de nosotros y te glorifiques en nosotros. Señor, que tu palabra produzca una transformación en nuestros corazones y nos hagas comprender tu grandeza y tu gloria de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Escuche. La iglesia es una familia. Y en toda familia usted va a encontrar todo tipo de personas. En su propia familia se analiza. La palabra enseña o muestra que hay personas, por ejemplo, con esta característica. Son uva. ¿Sí? La uva se extrae el vino. El vino, cuando uno lo toma, por ahí no tiene control, le produce alegría, ¿o no? ¿No? Y cuando la persona está a veces bajo el efecto del alcohol, hace cosas que no haría jamás. Que si uno después lo filma y lo mira, dice, qué vergüenza, ¿cómo hice eso? ¿Sí? Hay hermanos que son alegría, que contagian alegría, optimismo, ¿sí? Que vos te sentás a charlar con ellos y decís, qué lindo que charlar con esta persona. Porque tal vez viniste con un problema, con una carga, y te vas contento, porque no son mala onda, ¿sí? Son personas que siempre tienen una sonrisa. Pueden recibir algún momento malo, capaz que reciben el golpe del momento malo, pero al ratito se le pasa. Su risa es contagiosa. ¿Conoce alguna persona de esa? ¿No? Que comienza a charlar con él y se empieza a reír y dice, ¿de qué me estoy riendo? No sé, porque se ríe él o ella. Son uva. Hay otros hermanos que son aceituna, no porque digo que sean amargos, ¿no? Son aceituna. La aceituna usted puede extraer el aceite. Son esas personas que son pacificadoras, ¿no? Esas personas que traen paz, que cuando dos personas están en desacuerdo, se empiezan a pelear, a discutir, hablan con ese hermano y le dicen, no, mirá, tranquilízate, tal vez no están así, ¿por qué no pensás antes de actuar? ¿Sí? Hacen que los hierros, ¿sí?, no saquen chispa. ¿Conoce alguno de esos? ¿Pacificadores? ¿Sí? Son aceite. ¿Sí? Hacen que no haya fricción de entre los hermanos. Vos sabés, hay personas acá en la iglesia que son pacificadoras, que yo sé que tienen un problema y ellos te lo van a resolver. Van a traer tranquilidad, van a traer calma. No van a echar leña al fuego. Están otros que son como el cedro, ¿sí?, o el roble. Son fuertes, ¿sí? Tienen una fortaleza emocional, espiritual, que vos le podés poner peso, le podés poner carga, y ellos van a soportar esa carga, ¿sí? Van a soportar ese peso, ¿sí? Las malas noticias. Son líderes por naturaleza. Tienen una autoridad, una gracia en su propia vida que producen en otras personas el estímulo, ¿sí? El líder, ese roble, ese cedro, esa persona, ese tipo de calidad de persona, soportan las presiones. Ante otros se quebrarían. Él no, él soporta esa presión, ¿sí? Es el que tiene la mente fría cuando todo se despatarra.
Ese tipo de persona que cuando todo está mal, siempre tiene una objetividad, se puede mantener derecho. Decirle al que tiene al lado, es de influencia. Es de influencia. Pero están los otros también, que como toda familia existen, y que en esta noche le vamos a decir, son como los hermanos Tuna. ¿Sí? Los agarrá y te pinchá. ¿No? Son espinos. ¿No? Usted no andaría con una tuna bajo un brazo, ¿no? Pero un racimo de uva sí lo podría, ¿o no? O aceitunas, ¿sí? O un pedazo de cedro, de roble, usted llevaría, pero una tuna no la llevaría. Bueno, hay gente que es tuna. Dios hace esta diferencia. Por eso dice la palabra que hay personas que confortan el alma, el espíritu, y hay otras que no confortan el espíritu. Hay personas que son suplidores de necesidades y otros producen problemas. Dígale al que tiene al lado, ¿quién sos vos? Y hacer la descripción, tuna, uva, aceituna, roble, cedro. El tuna es, el hermano tuna es ese hermano mala onda, ¿viste? Que siempre le está tirando una pálida, ¿no? Que mira algo y siempre le encuentra algo malo, ¿no? Es por naturaleza pesimista. No, qué reunión, qué gloriosa, sí, pero el sonido estaba muy fuerte, te dice. No, siempre encontraba, ¿viste? No, tremendo, cuánta gente nueva había en la iglesia, sí, pero faltaban algunos. ¿Viste? Vos lo mirás y decís, tócalo y túmbalo, Señor. Vamos a llamar a esas personas que confortan el alma clase A, ¿qué te parece? Vamos a llamar que son clase A, que son personas que confortan, que estimulan. Esas personas tienen que tener una característica, y si vos sos una persona que no sos clase A, que conforta el espíritu, una persona que trae ánimo, que consuela, una persona que trae paz, si no sos ese tipo de persona, tenés que empezar a anhelar ser ese tipo de persona. No ser optimista por ser optimista, es tener una confianza, una seguridad. Y vamos a analizar unas 5 características que tienen que tener esas personas. 5. ¿Sí? 5 o 6. Vamos a verlas. Número 1, versículo 13. De 1 Corintios capítulo 16. Versículo 13. Dice, la primera frase o la primera palabra es velar. Son personas atentas. ¿Sí? Son personas que están despiertas. Que pueden estar, como por ejemplo el culto de la mañana después que llegaron los hermanos de tocar de la maruja, ¿viste? Estaban en estado de coma casi algunos. Velando. Son la idea de esa persona que cuando habla Cantar de los Cantares dice que un día estaba durmiendo la amada y se despertó y se dio cuenta que el amado se le había mandado a mudar. ¿No? Imagínese que un día usted está durmiendo en su casa plácidamente, o sea, durmiendo ahí en su cama, 4 de la mañana, 5 de la mañana, se despierta y su marido no está en la cama. Yo me doy cuenta. ¿Qué hace usted? Las hermanas de la iglesia van a abrir los brazos y decir, gracias que se fuese. Toda la cama para mí, van a decir. Varias así eso. Pero esta no, esta salió a recorrer la ciudad y dice que se encontró con aquellos que cuidaban, que guardaban, que velaban por las noches en la ciudad. Son esos centinelas que estaban parados en las murallas de las ciudades vigilando, ¿sí?, atentamente que nadie viniera a perturbar el descanso o la paz de la iglesia o de la ciudad. Velar. Es lo que se conoce en el ejército como aquellos que mientras estaban durmiendo son los imaginaria, te dice. Son aquellos que están despiertos mientras otros duermen. ¿Sí? Aunque muchas veces puede ser una actitud pasiva, para algunos es una actitud de cuidado, de protección, velar. Estar atentos. Saber qué es lo que pasa. Mirar con detenimiento, cuidando la paz y el descanso sí que la iglesia tiene. Estar atenta, mire, y en oración.
¿sí? Que no está desinformado de la actividad, sino que está velando, guardando la vida de la iglesia en oración. Decirle que hay que orar por la iglesia. Hay que orar por la iglesia. Hay que velar por la iglesia. No te perdiste la palabra. ¿Sí? Ahí está. Tenía un compañero en el ejército, sanjuanino, nunca me voy a olvidar. Hacíamos guardia en un lugar que daba hacia la afuera de la unidad. Y era uno de los puestos preferidos porque vos ibas a estar de guardia y ibas a descansar generalmente. Te tocaba 2 o 3 horas nada más y era una bicoca eso. Y entonces, por más que tuvieras 24 horas, pero eran 2 o 3 horas que tenía que estar apostado. Este sanjuanino, que estaba ahí de guardia, pachorriento como poco que he conocido, mira, con eso te digo todo. Estaba de guardia y, bueno, cuando llegamos, terminamos la guardia, me dice, me duele el hombro, no sé qué me pasa, ¿viste? Fuimos. Cuando empezamos a limpiar los fusiles, yo veía que del fusil sacaba tierra él. Digo, qué raro, tierra, ¿qué te pasó? No, dice, no te cuento nada, dice. Pero contame, ¿qué es lo que te sucedió? No, dice, estaba de guardia. Y se hacía guardia en un pilarcito alto, vos tenías que estar porque tenía que estar mirando un paredón. Y me dormí. Y me caí. Se cayó más o menos de esta altura, más o menos al piso. Se quebró la clavícula, por eso le dolía el hombro. Cuando uno se duerme y tiene que velar, se va a caer. Se va a caer. Otra característica que tiene esto es estar firmes en la fe, cimentados en la palabra de Dios, no dejándose arrastrar por ningún tipo de influencia que no sea bíblica. Yo quiero decirte algo, en la vida con Cristo hay problemas, ¿sabías eso? Hay personas que dicen, no, vos vas a conocer a Cristo, se te van a terminar los problemas. Minga que se te va a terminar el problema. O sea, lo que vos tenés asegurado con Cristo es la victoria, ¿sí? Pero jamás dijo Jesús, vos vas a entrar en mi camino y no vas a tener problema. No, nunca dijo eso el Señor. Vos dice, vos vas a entrar en mi casa, vas a entrar en mi camino. Habrá tormentas, habrá preocupaciones, habrá ansiedad, habrá lucha, pero no te preocupes, porque yo he vencido, dice la Escritura. Amén, den un aplauso al Señor. Está firme en la palabra. Son ese tipo de personas que cuando tienen problemas, ¿sí? Cuando tienen problemas, se aferran al Señor, buscan más de Dios, se vuelven en oración delante del Señor. ¿Sí? Un día, hace muchos años atrás, había un chico en la iglesia, donde nosotros éramos mismos, nos congregamos, no le subía todo el agua al tanque, no tenía todos los patitos en fila, le faltaba fósforo en la cajita. Y el tipo se quería poner de novio, ¿viste? Y las hermanas le disparaban a la de la iglesia, ¿viste? Porque lo peor que le puede pasar a alguien es querer ponerse novio y poner un cartel que dice oferta, liquidación, ¿sí? Es lo peor que le puede llegar a pasar, ¿viste? Porque cuando vos estás en liquidación y si ese 7 nadie lo quiere, ¿quién se lo va a llevar, ¿viste? Entonces estaba ahí este hermano y estaba muy insistente que quería ponerse de novio, que quería. Entonces estaba hablando con el líder de su discipulado y le decía, si a mí Dios para hoy es sábado, ¿sí? De la tarde, tempranito, si para hoy Dios a la tarde no me da una novia, me voy al boliche. Comprometido el hermano 100%. Y el hermano trataba de persuadirlo, decía, no te conviene, no es el camino, no es la manera, tenés paz, sabés esperar. Y dice, no, porque a mí si Dios no me da una novia, hoy me voy al boliche. Y estaba terco el hermano, se había empecinado. Y el otro le oraba, le imponía las manos, por ahí le quería lustrar el zapato también, ¿viste? Y entonces dice, pero no hagas eso es un error, no, ni me voy, ¿viste? Y se fue enojado, porque Dios no le había dado la novia. Y dice, así que fue al trabajo. A las 2 horas vuelve llorando. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Qué te sucedió? No, dice, lo que pasa, dice, es que me echaron del trabajo y no me pagaron. Entonces yo hice esta conclusión, sin novia, sin trabajo y sin sueldo, y sin boliche. No estaba cimentado en la palabra. Cuando una persona no está arraigada firme en la Escritura, cualquier cosa te va a arrastrar. Cualquier cosa te va a confundir. Cualquier cosa va a traer, ¿sí?, distracción a tu vida. Vas a ser manipulado por el enemigo y vas a ser una persona que en vez de crecer
vas a decrecer. Decirle que tenemos firme en la palabra, decirle. Amén. Firme. Porque la Biblia dice que aquellos que confiamos en el Señor nunca seremos avergonzados. Habrá problemas, pero jamás seremos avergonzados. Tendremos lucha, pero jamás seremos avergonzados. El otro término que tenemos que también analizar es varonilmente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sean valientes. Hay un dicho popular que dice que soldado que huye, lo conocen, ¿eh? ¿Cuántas veces lo han oído ustedes? Son esas personas que dice la palabra que son valientes, que no tienen temor a los desafíos, o si tienen temor no se dejan gobernar por el temor a los desafíos futuros. Son personas que tienen un coraje en su corazón, que están determinadas por el Señor. Saben que el enemigo es grande, saben que el reto es grande, saben a veces que lo que Dios le está planteando tal vez puede ser hasta en la mente imposible, pero son valientes. La Biblia dice que los valientes son los que arrebatan las bendiciones del reino de los cielos. La Biblia dice que los valientes son aquellas personas que pueden tener una gran adversidad, pero jamás van a ceder ante esa adversidad. La idea es de un general o de un comandante que está exhortando en esa frase, animando a su ejército, ¿sí?, a que vaya a la guerra, porque es el tiempo de conquista, y todos terminan con un grito de guerra. Era un grito de guerra. La iglesia tiene que aprender a ser valiente, tiene que aprender a tomar los desafíos que Dios te plantea. Ser una persona que cuando vos tenés tu vida en orden, que cuando vos sos una persona que buscás del Señor, cuando sos alguien que tenés temor, que te podés equivocar, que estás aprendiendo, pero tenés temor delante del Señor, nunca temas enfrentar los desafíos que Dios te plantea, porque Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti?, dice la Biblia. Amén. El más grande está del lado de la iglesia. Entonces uno tiene que portarse varonilmente. Hola. Cuando, acá las hermanas son varoniles porque ninguna es apoyera, así que. Amén. Después dice, escuche esto, varonilmente. Sea esforzado. Sea una persona que no tema. Y que si tenés temor, no te dejes gobernar por el miedo. El dinero no me va a alcanzar. Si esto me sale mal. ¿Sí? Si yo me hubiera puesto a pensar todas las cosas que iba a enfrentar en el pastorado, y todas las situaciones que la vida del pastorado te trae, jamás se hubiera enfrentado. Hasta que fui descubriendo de que son oportunidades para que Dios se glorifique. Fui descubriendo de que Dios está del lado de la iglesia y que Dios ama a la iglesia. Entonces uno tiene que ser valiente. Dígale al que tiene al lado, valiente. Corajudo. Decide, corajudo. Un Juan Moreira de la Biblia. Entregar la cachilla. ¿Sí? Un Juan Moreira que no se rinde. Pero hay gente que confunde valor con soncera, por no decir otra palabra. ¿Sí? Nunca te avergüences del Señor. Nunca tengas temor de que Dios te va a fallar, porque Dios siempre va a estar con vos. Otra palabra que también aparece, esforzado. Dos palabras que fueron utilizadas a Josué. Josué, sé muy valiente y esforzate. ¿Por qué? Porque la iglesia no es para personas cómodas. ¿Hola? Dígale al que tiene al lado, no se hace ocio en la iglesia. Son para personas esforzadas. Escuche esto, Dios siempre llamó a personas ocupadas. ¿Sí? Siempre llamó a personas trabajando. Escuchen o miren la palabra. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pescando. Había laburado toda la noche y no había agarrado nada. Le prestó la barca al Señor y su vida fue transformada. El otro estaba recaudando los impuestos.
¿Sí? Personas son ocupadas. Dios jamás, escuche esto, quiero decirle algo. ¿Saben quién inventó el trabajo? No el diablo, lo inventó Dios. Porque algunos piensan que lo inventó el diablo el trabajo. Y yo con el diablo no tengo nada que ver, entonces nunca el trabajo. Dios usa personas esforzadas y ocupadas. El reino de los cielos tiene una gran cuota de transpiración. ¿Sí? Y cuando llegue el verano vamos a transpirar, no se haga problema acá adentro. Ahora, mire esto. Le cuento algo, porque hay mucha gente que por ahí no lo sabe. Yo siempre fui muy entusiasta con el tema de las campañas. A mí me gusta mucho que la iglesia esté al aire libre. No sé si es porque nací debajo de un árbol, no sé todavía. Pero me gusta mucho el hecho de que la iglesia esté al aire libre, por lo menos un tiempito en gozo, como que saca, rompe algunas cosas, surgen otras. Entonces vos te das el tiempo para acomodarla. Y éramos en la iglesia donde fuimos pastor, el primer pastorado, éramos apenas, con suerte, ¿cuánto? 10. ¿Sí? Éramos 10. Ponele, para exagerar, porque tiene que el pastor siempre cuenta pata, nunca cabeza. No, porque los pastores me le preguntaban, ¿cuánto tiene tu iglesia? Yo entré a una iglesia, me dice 200 personas y se reúnen todas acá y era la mitad de esto. Digo, no, te está mintiendo. Digo, no entran 200 acá ni a gancho. Le digo, no, lo que pasa es que estás contando los piecitos, no la cabeza. Escuche esto. Y se me ocurrió, yo digo, vamos a hacer algo glorioso. ¿Sí? Vamos a hacer algo que todo el mundo se entere que Dios está en este lugar y que Dios es grande y poderoso, fuerte. Y así que llamé a un pastor amigo, tenía una carpa. La carpa tenía 15 metros de ancho por 29 o 30 metros de largo, más o menos. Nosotros éramos 10 ahí. ¿Viste? Y entonces la trajimos a la carpa. Y se nos dio por armar. Esa carpa se armaba en 2 días. Nosotros tardamos 14 días en armar la carpa. Mira, hermano. Yo nunca, mire, había un hermano que iba a la iglesia que era rengo, tenía un problema en la pierna. ¿Sí? Después el resto, la mayoría eran todas mujeres, y el otro varón que era virgen del lomo. Nunca un laburo, ¿viste? Entonces estaba ahí, y se nos dio por hacer la carpa. Y entre este hermano, otro muchacho que se llamaba Mario, empezamos a levantar la carpa. Los vecinos nos vinieron a ayudar, porque le daba lástima. Los vecinos vinieron a la mano y dicen, che, ¿cuándo empiezan ustedes? Y íbamos corriendo la fecha de la campaña porque no podíamos terminar más la carpa, ¿viste? Entonces, hasta que, bueno, la terminamos. ¿Saben? Esas son las cosas que a veces uno hace. Que uno hace y que te marcan, te empiezan a marcar. Yo cuando yo llegue al cielo, si a mí Dios me pregunta, ¿qué hiciste por mí? Le voy a decir la carpa, Señor. Ese me la tenés que tomar como en zona desfavorable, más o menos, ¿viste? La carpa. Teníamos que subir la lona, no quiero traer, pero queríamos subir la lona arriba. La lona, era una lona que había que subirla arriba 6,50 metros y hacerla bajar al otro lado. Mira, yo oré para que vinieran ángeles, mandar a los querubines, no sé, la carpa se bajara y pudiéramos tirarla, porque no la podíamos subir, era tan pesada esa lona, ¿sí? Que no la podíamos subir, y entre dos con sobita, ¿viste? Lo ataba Mario al cinturón, vamos Mario, vamos. Bueno, así se empieza, a veces sufriendo, pero yendo para adelante, nunca. Y hubo un montón de trabas. El auto endemoniado que tenía, porque estaba endemoniado ese auto. Trajimos la carpa, bajamos la carpa, paré el auto, no arrancó hasta que terminamos la campaña 40 días después. Sí, sumale los 40 días de campaña más los 14 días armados. El auto parado y afuera, parecía que estaba de guardia el auto. 40 días. Escuche esto. O sea, de campaña. Y el auto endemoniado no arrancó. Porque yo quería, aunque sea para ver si podemos tirar con el auto. No andaba ni para atrás ni para adelante. Y tampoco había plata para hacerlo arreglar el auto, ¿viste? Si no era fácil eso. Ser valiente. Es saber que te van a decir, che, tenés que hacer una predicación. Y más vale que te van a temblar los pies o las rodillas. ¿Sí? Tenés que dirigir el culto y vos empezás como que se te afina la voz, ¿viste? Hermano,
valiente, esforzado, alguien ocupado en las cosas del Señor. Amén. Alguien que no le esquiva a la responsabilidad. Decirle que tiene al lado, no te saques el lazo de encima, hermano. Hay gente, por ejemplo, que está sentada y está comiendo, ¿no?